¿Qué es la posverdad? En palabras del filósofo Jorge Montoya, la posverdad denota unas circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes que la apelación a las emociones y creencias personales. Se puede decir que es un embellecimiento de la realidad que termina siendo, al fin y al cabo, una mentira. Y si bien la mentira ha existido siempre, la posverdad es dañina, sobre todo por su influencia en la formación de la opinión pública y, como queremos demostrar en este video, el control de masas. A continuación, un ejemplo de la vida real. En Estados Unidos existe un racismo sistemático y estructura demostrados, sobre todo en la brutalidad policial. A pesar de que en este país ya se ha abolido la esclavitud, podemos decir, basándonos en una terminología marxista, de que las personas de raza blanca son las opresoras y las demás razas, en especial la negra, son las oprimidas. La muerte de George Floyd no hizo nada más que confirmar este hecho. Se dio un asesinato claramente racista sobre este hombre, y que a raíz de esto se han desatado varias protestas y manifestaciones alrededor de todo Estados Unidos, que, debido a la causa que defienden, son legítimas. Estas se llevan a cabo gracias a la organización de diversos grupos que luchan día a día contra el racismo en Estados Unidos. Esta ha sido la narrativa más difundida por los medios no solo a nivel americano, sino internacional. Pero, ¿acaso esto es cierto? ¿Hay acaso datos que han sido omitidos y no difundidos? ¿Las protestas y el caos en Estados Unidos verdaderamente son justificados? El 25 de mayo del 2020 muere en Minneapolis George Floyd, un hombre de 46 años que había sido muchas cosas durante su vida, desde haber sido rapero hasta guardia de seguridad. Pero hay algo que no mencionan los grandes medios de comunicación, y es el gran historial criminal que él poseía, que, aunque no justifican la forma en la que él murió, deberían ser tomados en cuenta por aquellas personas que lo hacían llamar un héroe o un ejemplo para su comunidad. George había estado preso 5 veces debido a crímenes relacionados con las drogas y el robo, y dentro de uno de estos actos delictivos, él llegó a amenazar con un arma de fuego el vientre de una mujer embarazada. También se tiene que aceptar de que George no había cometido crímenes en los últimos 5 años de su vida, y que para sus amigos, familiares y conocidos, él ya había empezado una nueva vida. Pero, según los informes de autopsia que salieron a la luz, se encontraron rastros recientes de drogas en su cuerpo y también rastros de estas mismas sustancias en el carro en el que se transportaba. Según el testimonio de su mejor amigo, recogido por la CNN en español, él nos menciona de que al momento de su arresto, George no puso ningún tipo de resistencia. Esto contradice drásticamente el video publicado por el medio británico Daily Mail, en el que se muestra a un hombre descontrolado oponiendo resistencia ante la policía y su arresto. En este video se ve claramente un comportamiento desesperado de una persona que estaba fuera de sí, y que cuando hacía el esfuerzo de que entre en la patrulla, él ya mencionaba no puedo respirar. Luego entra en escena Derek Chauvin, un policía que había trabajado con George durante 16 años. Este policía colocó su rodilla durante 8 minutos en el cuello de George, durante los que después de estos él falleció. Esto no es justificable, pero consideramos de que con los datos ya mencionados y sumado al hecho de que en el arresto no solamente participaron policías blancos, sino también estuvo la presencia de un policía hispano y de un policía asiático, quizás esté cayendo en una falacia de correlación coincidente al considerar este hecho un acto meramente racista y no un acto de abuso de autoridad. Se va de aquí el principio moral que nos dice que los juicios de valor verdaderos deben ser basados en premisas verdaderas y sin omitir ninguna de ellas. Pero especialmente se evade el principio moral de decir la verdad, que implica, en el caso de los medios, una mayor relevancia que siempre ha sido señalada por parte de la Iglesia Católica. Un estudio reciente sobre el uso de la fuerza policial, realizado por la investigadora Louise James de la Universidad del Estado de Washington, concluyó que los oficiales de policía tienen una menor inclinación a dispararle a sospechosos negros desarmados que a sospechosos blancos e hispanos desarmados. El profesor de economía de la Universidad de Harvard, Roland Fryer, analizó más de 1000 tiroteos de la policía americana y concluyó que no había evidencia alguna para sostener una parcialidad racial en los tiroteos policiales. Un análisis de base de datos realizado por el diario Washington Post acerca de los tiroteos policiales y las estadísticas federales de crimen han dado por conclusión que los homicidios causados a hispanos y blancos son un 12% debido a intervención policial, mientras que en la comunidad negra el homicidio causado a manos de policías es solo de 4%. Se podría responder a esto diciendo que los negros constituyen solamente entre el 13 y 15% de la población americana, pero en realidad no se puede evadir el hecho de que la mayoría de sospechosos que presentan resistencia y portan armas, es decir, que son más propensos a una intervención con armas de la policía, son negros. La comentarista, escritora e investigadora Heather McDonald, que se ha dedicado a temas de brutalidad policial y racial,
afirma que el mayor problema que tienen los negros respecto a sus homicidios no está en los policías, sino en los mismos criminales de su comunidad. Sustenta, además, en su libro Guerra contra los policías, cómo en los años 90, ante la mayor acción policial, proactividad policial, en los barrios negros, la tasa de homicidios de esta comunidad disminuyó. Pero, debido a la narrativa difundida hoy en día de la tendencia homicida y racista de la policía en Estados Unidos, se ha alejado a la policía de esta proactividad y se ha vuelto a poner en peligro a la comunidad negra. Y, finalmente, citando a esta experta y criticando a todos los medios que con carga ideológica van en contra de esta afirmación, no hay evidencia alguna de que la policía en Estados Unidos esté matando negros por el hecho de ser negros. La moral nos dice que tenemos que formar un verdadero juicio sobre las cosas para tomar correctas decisiones. Situación que se ve evadida en este discurso ideológico y generalizador que va en contra de la policía americana. Una conciencia errónea, a pesar de ser nuestra conciencia y tener la obligación de seguirla, no nos llevará a actuar correctamente, como se verá a continuación. Black Lives Matter y Antifa. Los dirigentes y cofundadores han expresado abiertamente que tienen un claro cuadro ideológico marxista, pensamiento que llevó a millones de muertes en el siglo XX y gracias a estos grupos aún la sigue provocando. Estos grupos se jactan de luchar contra el racismo, pero los hechos pueden hacernos dudar de esto. Las protestas han aumentado y se han hecho más visibles en los últimos meses, a causa de la muerte de George Floyd. La violencia que las ha caracterizado se ha cobrado la vida de varios muertos, así como mucha destrucción de la propiedad privada y pública, al atentar contra negocios y estatuas de personajes históricos, entre ellos Winston Churchill, uno de los responsables en acabar con el racismo alemán, entrando en total contradicción con sus ideales. Pero esta contradicción es mucho más evidente por el hecho de que los actos vandálicos de estos grupos han dado como consecuencia la muerte de personas de la comunidad que dicen defender. Una de ellas es la de David Dorn, ex capitán retirado de 77 años, que fue asesinado a sangre fría de un balazo en estas protestas al tratar de conversar para que dejen de saquear la tienda de empeño de un amigo suyo. ¿Por qué los medios no han hablado de este caso? ¿Por qué los famosos no postean sobre este caso? ¿O por qué no se protesta por la muerte de negros en manos de negros, que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son mayoría? ¿Por qué tus conocidos y amigos a la moda publican posts pidiendo por Floyd y por este hombre ni ninguno de los afroamericanos muertos en estas protestas antirracistas? ¿O es que a Black Lives Matter solo le importa la vida de algunos negros? El totalitarismo de estos grupos es evidente en Estados Unidos, donde muchas personas se han visto perjudicadas tanto laboralmente como personalmente, por no adherir a sus ideales que demuestran seguir una agenda totalitaria. Las acciones radicales que llevan a cabo estos grupos son totalmente malas y perjudiciales desde un punto de vista moral. Su fin puede ser visto como lícito, aunque hayan hechos que muestren que responden a intereses superiores, pero su objeto, las protestas masivas y violentas y sus demandas extremistas, como la desfinanciación total de la policía y la lucha contraria a la familia tradicional occidental, son inmorales e intrínsecamente malas. Después de todo lo anteriormente dicho, podemos llegar a ciertas conclusiones. Las acciones malas como las protestas violentas y los asesinatos no pueden ser justificados por los medios de comunicación como lo hacen al ocultar datos de vital importancia para así poder entender la realidad que se está viviendo en Estados Unidos. Lo que nos queda, y se recomienda ante esto, es saber informarnos, tener un sentido crítico frente a lo que leemos o visualicemos en redes, buscar fuentes confiables y que apunten a la realidad. Y lo más importante, aunque suene innecesario, es aprender a diferenciar lo que está bien y lo que está mal, lo que daña o lo que hace crecer a nuestra sociedad, algo que muchos han olvidado en los tiempos orwellianos actuales. Ante la posverdad, no debemos renunciar a la búsqueda de la verdad, aunque cada vez el camino para llegar a ella sea más difícil. Si bien es cierto que en muchas ocasiones la realidad es distinta a la que presentan los medios, esas mentiras que dicen hoy y hacen a los individuos actuar de ciertas maneras, crean la realidad del mañana. Por lo que el fenómeno de la posverdad y sus consecuencias no son una apariencia, sino que son una realidad, nuestra realidad, un mal al que debemos siempre combatir. This isn't stained by someone in Minneapolis. It's still got a shine on it. And so do theirs. So do theirs. Stop treating us like animals and thugs, and start treating us with some respect.